Queremos, señoras y señores, dar la más cordial bienvenida al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, respetable figura porteña y nacional, naturalmente, a la que vamos a molestar para solicitar lo que el pueblo ecuatoriano está discutiendo este momento, la necesidad de introducir una reforma, si se quiere, parcial a la Constitución, tendiente a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Un objetivo del correísmo: acapararlo, comandarlo para intervenciones tortuosas que van a beneficiar sus intereses de futuro, especialmente por la línea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, donde los gestos noveleros de la población desinformada o necia, con todo respeto, pero necia al fin, podría ratificar de nuevo un statu quo que no nos conviene a los ecuatorianos. Esto lo decimos a costa de, naturalmente, un repudio de esos sectores a nuestras palabras y a nuestro pensamiento. Pero nosotros vivimos de la verdad y ella nos alienta a decir lo que pensamos. Van a acompañarnos en esta discusión el respetable Diego Ordóñez y el respetable decano de la Facultad de Derecho de la UTE, señor doctor Jorge Benavides. Bienvenidos a esta mesa redonda, tan cuadrada como siempre, tan cuadrada en el tema. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días. Buenos días. Doctor. Bueno, Tuárez dice que el juicio en su contra se basa en antipatías. El curita estaba ayer ya medio receloso de lo que pueda ocurrir. Y ya no repartió tantas bendiciones que digamos. Sin embargo, las recibimos si es que vienen desde el cielo. Y él no está hasta este momento en el cielo. Tiene que hacer méritos para estar en el cielo, en este cielo que nosotros imaginamos por fe. Voy a conectarme también con importantes legisladores: Verbigracia César Ron, Patricio Donoso y Eliseo Azuero, a quienes le estamos pidiendo su gentil contribución. Pero, si me permite, Diego Ordóñez, señor doctor Gustavo Noboa, si me permite, Jorge Benavides, señor doctor Gustavo Noboa Bejarano, está en un momento ya con nosotros, pero entonces aprovechamos para hacerle pensar al doctor Diego Ordóñez sobre la posibilidad de una reforma parcial a la Constitución Política del Estado para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana, que sería conveniente mantenerlo con otras características o simplemente echar abajo esta iniciativa que naturalmente le costó tiempo y argucia al que nos metió en el fondo de esta iniciativa. Entiendo que no cabe, digamos, una vacilación en expresar que el autor del Consejo Nacional de Participación Ciudadana responde al nombre, doctor Ordóñez, de... Yo creo que fue una conjunción de voluntades, ¿no? Porque en ese consejo fue creado en la Constituyente, que fue presidida por Alberto Acosta, que fue manipulada por Alexis Mera, por Correa y un grupo de españoles de la fundación cercana al grupo Podemos en España. Pero fueron financiando las nuevas aventuras de Podemos en España. Entonces, aquí reunieron el capital de trabajo. Claro. Entonces, esto básicamente fue, diría yo,
no sé si pensado, ¿no? Pero digamos que en los efectos sirvió como un instrumento, pues, yo diría, de alta funcionalidad para el propósito correísta de tomar bajo su control el Estado en su conjunto. Ahora, es evidente que en lo conceptual y lo político no debe haber discusión, salvo en aquellos que quieren usar al Consejo de Participación Ciudadana como un mecanismo para garantizarles impunidad. Decía que en lo político y en lo conceptual no puede haber discusión sobre la necesidad de eliminar este consejo, ¿no? Desaparecerlo porque es una aberración en términos de la conformación de una república, porque no tiene justificación política, no tiene justificación moral el que se le entregue a 9 personas que no representan nada, por más que hayan sido electas en las urnas, como fue el caso de quienes integran este consejo actualmente, tengan en sus manos la capacidad de decidir y designar funcionarios del Estado, que tienen que ser nombrados por resultado de acuerdos políticos con las fuerzas representativas que ejercen esa representación por resultado de votación en las urnas, y que representan tendencias, representan ideas, representan también intereses. Y esto era como funcionaba en el pasado, con dificultades sí, con problemas sí, pero comparativamente, ¿no? Hay que analizar con objetividad, comparativamente era muchísimo mejor el resultado de lo que tuvimos durante los 10 años de este Consejo de Participación Ciudadana. Yo no recuerdo, por ejemplo, que antes del correísmo hayamos tenido un fiscal afiliado a un partido político, o hayamos tenido un contralor, ¿no?, que fue electo para después decirle al presidente que le dé 15 minutos para que ver a quienes exoneraba y a quienes inculpaba, que información que se difundió y sale de la bitácora de la corrupción llevada por esta señora Martínez. Yo no recuerdo que en el pasado hayamos tenido este nivel de funcionarios. Probablemente no tuvimos en todos los puestos los mejores, pero sí tuvimos bastante mejores, muchísimo mejores. Corte Suprema, Consejo Electoral, Fiscalía, Corte Constitucional, muchísimo mejor que aquellos que fueron resultado de la manipulación de este Consejo. Entonces, eliminarlo me parece a mí que es imperativo. El camino me parece que es algo que tiene que discutirse, ¿no? Y sobre el cual me parece que cada uno tiene una versión diferente, y esto probablemente retrase el avance de este proceso. Decano, señor doctor Benavides, decano de la Facultad de Derecho de la UT. Necesariamente habríamos de acudir a una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para eliminar a este Consejo de Participación. Por mandato de la Carta Magna, tendríamos que entrar en ese ejercicio de defenestrar a la parte de la actual Carta vigente, pero ¿quiénes apoyarían esa decisión? Es lo complicado en este momento, en tan rápida consumación de una controversia constitucional a la que estamos asistiendo este momento, doctor Benavides. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Buenos días, Diego. Ciertamente es un gusto conversar en esta mesa esta mañana. Entre las cuestiones que se han observado, el Consejo de Participación ha sido un elemento concentrador de poder, y en este sentido es legítimo que se discuta sobre sus competencias o bien incluso sobre su eliminación. En cualquiera de los casos, sea que se decante finalmente por eliminar la facultad para designar autoridades de control o bien incluso discutir sobre la misma existencia del Consejo, tenemos que estar conscientes de que nos enfrentamos a una reforma de la Constitución. Ahora, en la Constitución hay 3 procedimientos claramente establecidos: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. Cada uno de estos procedimientos va ligado a los temas que se pueden modificar. Y siendo un tema relacionado a la estructura de las funciones del Estado, me parece que lo apropiado es, al menos, seguir el camino de la reforma parcial. Y digo al menos porque hay algunas lecturas
desde estas interpretaciones sistemáticas que están establecidas en la propia Constitución, en el artículo 427, que dan cuenta, y son interpretaciones interesantes también a tener en consideración, que una potencial eliminación del Consejo de Participación de alguna manera podría restringir derechos de participación. Reitero, es muy discutible eso, yo creo que con una reforma parcial se podría dar luz verde, pero habría que analizar todo este tipo de escenarios en términos jurídicos para que finalmente la iniciativa sea procesada por el mecanismo institucional adecuado, cosa que por otro lado será finalmente la Corte Constitucional la que determine cuál de los procedimientos es conforme, reitero, o bien para quitarle la facultad de designar autoridades de control o incluso para eliminar el Consejo de Participación. Eventualmente indíquenos el camino que ustedes han analizado en corrientes parlamentarias, que nos pueda indicar Patricio Donoso, diputado vigente. Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Agradezco su contacto telefónico y, por supuesto, saludo a quienes están en este momento en el panel de Extra Radio Democracia. Estamos examinando tres caminos, porque hay tres opciones para cerrar este Consejo de Participación Ciudadana, con el antecedente, y lo digo rápidamente, Gonzalo, de que yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano cuando esto se lo trataba en Montecristi, y tuve en representación del empresariado del Ecuador que asistí por supuesto a Montecristi, y advertí de la gravedad que significaba esta idea chavista de generar un quinto poder, este Consejo de Participación Ciudadana, y el tiempo me ha dado la razón. Y es una barbaridad, como bien se anotaba, que 9 personas, 7, 5, lo que fuesen, tengan la opción de nombrar autoridades de control. ¿Sus presunciones salieron al pie de la letra? Sí, señor, porque esta copia chavista pues ha resultado un fracaso para el devenir democrático del país. Por tanto, hay que cerrarlo, por supuesto, pero hay un camino previo que es el más rápido, que es, por supuesto, limitar las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que eventualmente en los próximos días sean destituidos 4 miembros de aquel Consejo de Participación, el cura Tuárez y 3 más. Pero más allá de eso, digo, tenemos que hacerle caso a Montesquieu, que nos dijo hace muchos años que hay 3 poderes o 3 funciones del Estado, mi estimado Gonzalo: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Y este invento chavista pues tiene que ser cerrado ese capítulo. Hay 3 caminos, repito. El primero, que el presidente de la República llamase a consulta, es mucho más rápido y expedito, porque el presidente, bien sabemos, no requiere recoger firmas para llamar a esa consulta popular. El segundo es a través de la recolección de firmas, por supuesto, y hacer la consulta popular, que es más onerosa y más larga. Y el tercero es el camino de las enmiendas. Pero bien sabemos que, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, constitución por la cual yo no voté, pero hay que respetarla, porque así fue la decisión, o será entre el primero y el segundo debate 13 meses. La Constitución dice, curiosamente, 30 días más allá del primer año, vale decir 13 meses. Lo escribieron así raro, pero así está en la Constitución. Esto significaría que nos va a tomar hacer esas enmiendas a las que hago referencia más o menos 1 año y medio, Gonzalo. Yo creo que hay que abordar estos temas con la responsabilidad que significa el quitarle al país este rogal, que significa tener un quinto poder que el rato del rato puede hacer lo que le venga en gana. Hay que eliminarlo, sin duda alguna. Pero Tuárez ha dicho que las cartas están echadas. Tuárez ha dicho que las cartas están jugadas, más bien dicho. Ajá. No solo para él, sino también para sus otros compañeros de la mayoría, la vicepresidenta Rosa Chalá, los consejeros Victoria de Sintonio y Walter Gómez. La posible censura de uno de los 4 que la Asamblea espera decidir en próximas horas, ¿usted cree que goza de un beneplácito generalizado de todas las bancadas? ¿O van a haber entusiastas que defiendan el statu quo y la metamorfosis no se cumpla? Yo creo que van a haber los votos suficientes, porque existen serios indicios de culpabilidad. Y digo serios indicios porque para eso es un juicio. ¿A quién culpan de qué?
Para empezar, aparentemente hay un perjurio el momento en que el cura Tuárez hizo su declaración patrimonial, que parece ser que no está ajustada a la realidad. Y digo parece ser porque yo no soy ni policía ni investigador privado, claro, pero nos dicen los indicios que hay ahí un caso... ¿Hay dinero de beatas seguramente? No lo sabemos, pero el hecho cierto es que esa declaración patrimonial, que se la hace, estimado Gonzalo, ante notario público y se lo presenta en la Contraloría, de ser falsa, digo yo, ahí hay perjurio, sin duda alguna. Lo segundo, pecadillos con respecto a su pasado laboral, estimado Gonzalo. Parece ser que no era tan cierto el pasado laboral que él presentó cuando inscribió su candidatura. Tercero, parece que estuvo afiliado al Partido Socialista 3 meses antes de la inscripción y la ley establece que debe... ¿Al Partido Socialista clásico o uno de sus facciones? Al clásico, parece que al clásico, pero más allá, y no está mal que sea afiliado a un partido político ciudadano. Lo que está mal es que si la ley le prohibía ser candidato a aquel ciudadano que en los últimos 5 años haya pertenecido a un partido político, pues simplemente hay un serio pecadillo, por decirlo de alguna manera. Y además hay desacato. El cura Tuárez desacató la resolución de la Corte Constitucional referente al blindaje que hizo la Corte en relación a lo resuelto por el doctor Trujillo y su Consejo de Participación Transitorio. Y ese también es un delito que debe ser, por lo menos políticamente, censurado. Por tanto, hay serios indicios de culpabilidad. La sustanciación del juicio en este momento está en la Comisión de Fiscalización. Hace 2 semanas pasó por mis manos, como miembro que soy por 3er año consecutivo del Consejo de Administración Legislativa. Y el martes pasado, hoy hace una semana, también pasó por el CAL el tercer juicio, el tercer petitorio. Lo que se ha resuelto, y el CAL así lo hizo, es la potestad de la de la Comisión de Fiscalización de unificarlos. Y unificados como están, tengo la idea de que debe ser despachado este juicio o ventilado en su totalidad antes del 9 de agosto. Uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional ha intervenido para hacernos este preliminar. Ahora nos corresponde analizar la forma de analizar entre ciudadanos el rumbo y la forma de pensar de Diego Ordóñez, que está con nosotros en el panel de la cadena Democracia. ¿Usted qué opina de todo este embrollo? Bueno, yo creo que hay que ponerle atención en lo fundamental, ¿no? Creo que le estamos poniendo demasiada atención a lo episódico. Ahí tiene un grupo de personajes, diría yo... ¿De mente caliente? No, digamos, en el Consejo no ha llegado un grupo de personajes con capacidades histriónicas que desvían la atención pública hacia la discusión de lo secundario, no de lo fundamental. Lo fundamental es cómo desaparecer o reestructurar o modificar ese Consejo de Participación Ciudadana. Lo que está haciendo este Consejo ahora es pura pirotecnia, ¿no? Porque cualquier cosa que pueda decidir no va a tener forma de ejecutarse. Este Consejo no tiene el engranaje, este Consejo de Participación Ciudadana, engranaje institucional que permita que sus decisiones puedan ejecutarse. Supongamos que este sean Consejo... respetadas, ¿no? Digamos que sean eficaces, ¿no? Digamos que este Consejo resuelve dejar sin efecto los nombramientos del Consejo Transitorio. Bueno, eso no tiene vía de ejecutarse. Lo que nos vuelve al punto, que lo que planteé en su momento, de discutir lo que es fundamental. Lo fundamental es, o vamos por una reforma, por una enmienda, pensando que no se trata de un cambio de estructura del Estado, porque no se está eliminando el Consejo de Participación, se trata de una reforma parcial, o se hace una consulta popular, o se hace un referéndum, que son diferentes. Hay ya en curso un pedido de calificación de una pregunta presentada por una comisión integrada por el fallecido doctor Trujillo. Han presentado ya las preguntas para la calificación en la Corte Constitucional. Ellos han planteado el camino de una consulta. Para la consulta se necesita un porcentaje de firmas menor que aquel que se necesita para el referéndum. Esa es una vía. Lo otro es que
la Asamblea, ¿no? Creo yo, no tiene esta capacidad, no está teniendo esta capacidad de poder responder con eficacia, con oportunidad a estas necesidades, a estas realidades. Se embarcan demasiado en el espectáculo, en el show, ¿no? Y un tema al cual deberían estarle poniendo cabeza, atención y preocupación es ya tener la propuesta de las reformas que han presentado varios asambleístas y tener una propuesta unificada. Abrir el debate, discutir con sectores de la sociedad, impulsar la reforma. Y pues nos pasamos el día discutiendo que el cura Tuárez va a hacer su show, ¿no? Hay que darle rápido la extremoción política al cura y cerrar este capítulo. Y poner atención en lo que es fundamental. ¿Y eso cómo se podría hacer, doctor Benavides? Bueno, superando, como se señala, precisamente la discusión en cuanto a personas en el plano del juicio político. Hay que claramente distinguir lo que son las responsabilidades penales, de ser el caso, luego de las debidas investigaciones por parte de Fiscalía, o de las responsabilidades administrativas por inconsistencia en las hojas, en la hoja de vida concretamente del presidente del Consejo de Participación. Y otra cosa, bueno, es la responsabilidad política a partir de lo que señala el artículo 131 de la Constitución y cuáles son las causales. Pero más allá de eso, de los aspectos de cara de responsabilidad política frente a la Asamblea Nacional, están los temas también constitucionales, como fue en su momento que se arguyó que hubo una suerte de incumplimiento de sentencia constitucional, cuyo órgano, conforme al ordenamiento jurídico, que puede conocer este tipo de acciones, sería solo la Corte Constitucional. Pero lo que es un asunto de fondo, bueno, es discutir finalmente cuál es el futuro de este Consejo de Participación. Porque, entre otras cosas, me parece que en parte en esta agenda de fortalecimiento del Poder Ejecutivo en la Constitución de 2008, otra forma de ir en detrimento de las competencias de la Asamblea Nacional fue finalmente quitarle esta facultad para designar a las autoridades de control y a las altas cortes. Y en ese sentido, incluso ahí podríamos ver que se exacerbó los poderes del Ejecutivo respecto del Legislativo y sobre todo que se le quitó una de sus facultades esenciales, que como bien se ha señalado en cualquier democracia comparada, quienes eligen a los órganos de control, a las autoridades de las altas cortes, finalmente son los parlamentos. Hay esta propuesta interesante presentada por este colectivo que lo hace y lo solicita por vía de una reforma parcial. En este caso se requiere el 1% de firmas para que ¿Usted sea... se refiere al grupo del doctor Dávila, sí, porque hay otras dos Él iniciativas. Como coordinador de este grupo, comité, digamos. De este comité. Sí. Hay cosas interesantes que se discuten ahí. Por otro lado, hay también las iniciativas que han sido presentadas en la Asamblea Nacional, pero finalmente el Parlamento no envía todavía y no se decanta por una de estas opciones. Algunos plantean una enmienda. Hay un proyecto presentado por el asambleísta Muñoz también de una reforma parcial en el sentido de limitar la competencia para designar autoridades de control. Me parece que es un proyecto plausible. Bueno, hay algunas iniciativas. Lo importante será que la Asamblea desperdigadas. Nacional... Diego Ordóñez dice, deben concentrarse en una sola y animarla a que se ponga en vigencia o practicarla, digamos, ejercitarla. ¿Cuál corriente le parece a usted más apegada a realidades de hecho? Me parece que sería adecuado que la Asamblea Nacional tenga una posición unificada, sea que se decanten por la enmienda o por la reforma parcial, pero en definitiva que, bueno, ya envíen esto a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional, mediante dictamen, les diga si es adecuada o no la propuesta y qué es lo que están... ¿A usted qué le parece desde un ángulo de observador? Me parece que en cualquier caso... ¿Son discutibles las ponencias? Son discutibles porque este tema de los límites a los procedimientos y los contenidos ya en Ecuador tienen cerca de 8 años desde que se hizo la modificación del 2011, cuando, como todos recordarán, se hizo este Consejo de la Judicatura Transitorio, en donde la Corte Constitucional determinó que, como no era eliminar el Consejo de la Judicatura, sino solamente cambiar su composición, manteniendo el órgano y algunas atribuciones, se lo podía hacer por una enmienda. Y una enmienda es el mecanismo más sencillo para modificar la Constitución. Para reformar la Constitución. Pero tiene peso suficiente con una reforma enmienda parcial. Claro, eso es lo que se discute. Yo no sé si la Corte Constitucional... Porque esto requiere de una reforma parcial a la Constitución política del Estado. Claro. No hay que darle las vueltas.
Sí, o sea, pero por eso mismo es que la discusión se plantea o una enmienda o una reforma parcial, dependiendo qué es lo que se solicite. O bien quitarle la atribución para designar autoridades de control, o bien la eliminación del organismo. Me parece que en cualquiera de los dos escenarios lo más adecuado es la reforma parcial, la que está contemplada en el artículo 442, porque respetaría por un lado los límites establecidos en la Constitución, términos procedimentales y qué cosas se pueden modificar relacionados a la estructura fundamental del Estado, pero sobre todo porque implica una deliberación en Asamblea Nacional y una posterior ratificación del pueblo en las urnas. Y en este sentido yo sé que potencialmente los referendos pueden ser discutibles si es un mecanismo adecuado o no para que el pueblo finalmente decida sobre la adopción o no de una reforma a la Constitución, pero en términos de legitimidad democrática es muy importante que sea observado. Pero claro, ahí tendrían que estar los distintos actores permitiendo que todos tengan acceso a la información, a lo que se discute, para que finalmente el pueblo decida informado sobre los alcances de lo que supone eliminar el Consejo de Participación o quitarle esa facultad. En cualquier caso, creo que la Asamblea Nacional debería unificar su posición y enviar ya una propuesta hacia la Corte Constitucional para adelantar la discusión, porque ya se ha estado debatiendo, de hecho, algunas propuestas que existen en sede parlamentaria. Pablo Dávila anunció, doctor Ordóñez, que mañana, incluso señaló la hora, las 11 de la mañana, van a acudir a la Corte Constitucional para plantear este proyecto grupal, digamos, de este comité, para que sea calificada en su esencia constitucional y la Corte defina el mecanismo legal al que hay que apegarse. Según Dávila, en las últimas semanas se ha dedicado a elaborar esta propuesta, él y sus compañeros, y a empujar la plataforma jurídica que, de ser necesario, los ayude en la recolección de firmas para convocar a una consulta popular. Este es un deber cívico para eliminar una institución que ha sido frente de corrupción, dijo Dávila, frente de corrupción. Y alertó que está seguro de que su propuesta va a tener muchos enemigos, muchos opositores, pero sabemos cómo hay que enfrentarlos, sabemos quiénes son. El comité fue constituido por el fallecido expresidente del Consejo de Participación anterior, el respetable Julio César. Julio César Trujillo, junto a otros políticos, buscaban eliminar a este Consejo de Participación, pero se atrasaron notablemente. Se atrasaron y ya las cosas vinieron de por sí, se complicó la situación. Hoy se arma un gran debate nacional sobre el futuro de este Consejo. ¿Cuál es el camino? Qué complicado resulta escoger el andarivel adecuado, doctor Ordóñez. Esta discusión, Gonzalo, nos lleva a notar un hecho, ¿no? Y es la ausencia de una agenda política en el Ecuador. La ausencia de una agenda política consensuada, la ausencia de un liderazgo político, la ausencia para ejercitar una transición. Para ejercitar una transición. Yo aprecio mucho el entusiasmo de la comisión integrada por Julio César y dirigida ahora, coordinada por Pablo Dávila. Aprecio muchísimo el entusiasmo. Pero me parece a mí que una propuesta presentada en esos términos no tiene futuro. Es que necesita un soporte de un acuerdo que impulse esa, porque no es solamente presentar la propuesta, es recoger firmas, es hacer una campaña, es obtener los votos, es hacer pedagogía con los ciudadanos. Y esto parte de la necesidad de que haya un espectro mucho más amplio que apoye. Las preguntas, yo no personalmente... Hubiera convenido que incluso expresidentes de la nación apoyen, digamos. Que sea un debate más amplio, que tenga una mayor representatividad. O sea, fíjese, yo creo que las preguntas son buenas. Me parece interesante esto de reponer una figura que fue eliminada en la Constitución del año 79, que fue la de la bicameralidad,
para que exista pues un distinto proceso de la aprobación de leyes y haya una cámara que revise lo que hace la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Me parece interesante. Pero yo tengo la duda de si efectivamente en torno de esto se ha producido un acuerdo político que lo impulse, pues. Porque se trata esto de un... Creo que no hay, doctor. Esto se trata de tener una propuesta en lo jurídico viable y en lo político viable. Pero las preguntas son coherentes, son buenas. No, yo estoy de acuerdo. Me permite, en homenaje a la audiencia y a la respetable comparecencia a este programa de el expresidente Gustavo Noboa Bejarano, que tiene la bondad de atendernos, voy a referir las dos preguntas presentadas a la Corte o que van a ser presentadas a la Corte Constitucional. De hecho, ya lo han presentado. La primera pregunta es, con la finalidad de fortalecer la independencia y el control entre las funciones del Estado, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se transfieran las facultades de designación de autoridades a la función legislativa, organizándose esta a través de un sistema bicameral? Pregunta segunda, número 2. Con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente frente a la función judicial? Están bien puestas las preguntas, doctor Noboa, pero falta respaldo, dice Diego Ordóñez, el pensador que nos ha honrado con su presencia aquí en la radio. Feliz bienvenida le otorgamos. Muchas gracias por esta gentil comparecencia. Buenos días, amigos. Un gran gusto de estar con ustedes, con Radio Democracia. A ver, se hace lo que se puede en el momento en que se puede. Esta fue una iniciativa de Julio César y nosotros como ciudadanos la hemos acogido. Por lo pronto hay una iniciativa y creo que es válida. Ahora, cuando yo estaba en la presidencia de la República, el año 2002, al comienzo, presentamos un proyecto de reforma constitucional, en el cual estaba la bicameralidad. El honorable Congreso de esa época pues tiró al tacho de basura esa posible reforma y bueno, porque no la hacían ellos, típico del Ecuador, cuando yo no hago las cosas no valen, cuando las propone otro pues tampoco. Así que... O tal vez la unicameralidad les convenía. Bueno, es que los que sabemos que estaban ahí no les convenía el proyecto que yo presenté. Claro. No se imaginaron nunca que el proyecto que les presentaba Correa iba a ser, pues, terrible para los partidos políticos y para ellos, ¿no? No se la imaginaban. Pero la idea de la bicameralidad no es nueva, viene sonando, ya le digo, desde el 2001-2002. Ahora bien, ¿de qué se trata? Se trata de unirnos, se trata de aunar esfuerzos, se trata de, bueno, aquí hay esta propuesta, la apoyamos, ¿quiénes la apoyan? Hay una ausencia bastante grande de liderazgo en el Ecuador, se lo nota en muchas partes, y eso afecta también. Pero también hay otras propuestas que quieren ir saliendo. Entonces vamos a tener montones de propuestas para reformas, para que terminen con el Consejo de Participación Ciudadana, y quizás pues a este paso pues ganancia de pescadores pues aún más revueltos. Pero creo que es válida la propuesta y creo que se debería hacer todo un esfuerzo para que esta propuesta pues tenga un rumbo, ¿no? ¿Qué sugiere usted para darle un empujón a esta propuesta? Bueno, respaldo político, dice Diego Ordóñez. Bueno, es que es fundamental, pues. Habíamos conversado con Pablo porque yo, por mi estado de salud, que no es muy bueno, no he podido trasladarme a Quito. Entonces, conversé con Pablo aquí en Guayaquil, he conversado con Hernán Pérez aquí en Guayaquil. Bueno,
hay una sociedad civil que dice, que ya lo ha dicho, que no conviene ese consejo de participación, que fue hecho a la talla y a la medida del que sabemos, y el que sabemos, para no equivocarnos, se llama Rafael Correa. Y entonces, bueno, eso es lo que hay en este momento. Apoyemos lo que hay si es bueno. Sí. Ya, porque si no, entonces nos quedamos que sí, que no es bueno, que no va a tener apoyo. Claro. Bueno, Pero usted personalmente, ¿de qué es escéptico? no, yo no soy escéptico. Yo soy Usted está claramente y frontalmente a favor, porque no hay otro camino. No, todavía tengo esas audacias que le quedan a uno de la época de la Del juventud. estilo. Aunque voy a cumplir 82 años, tengo audacias de juventud y por eso es que me sigo metiendo en lo que puedo. Todavía está joven, doctor, para los tiempos que ahora viven personalidades como la suya, que requieren la sociedad sustentarlas. Pero bueno, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo se queda estático frente a una realidad política tan cambiante en todos los días. Aquí tengo yo a un decano de Derecho que le pasa a confirmar por qué este consenso no está nucleado adecuadamente para poder apoyar. Escúchele, Claro. tenga la bondad, doctor. Es que claro, buenos días, doctor Noboa. La idea es que por un Él lado... se llama Jorge Benavides, es decano de Derecho de la UT. Como señalaba Diego, la propuesta de reforma constitucional finalmente tiene que moverse en dos planos. Por un lado está el hecho mismo de que la vía jurídica sea adecuada, lo cual dependerá finalmente cuando se presente, y en el caso de este comité cívico ha presentado y la Corte dirá, pero por otro lado tiene que moverse la estrategia de tipo político, que dé cuenta de un consenso general respecto de la necesidad de la reforma institucional de cara a los problemas que ha presentado el Consejo de Participación en 11 años de vigencia. Y creo que esas dos dimensiones, tanto lo político como lo jurídico, deben ir de la mano. Porque si bien por el lado jurídico podría ser que la Corte finalmente diera luz verde a esta idea de la creación de la bicameralidad, la existencia de una Asamblea Nacional compuesta por una Cámara Alta y una Cámara Baja. Pero incluso en esas situaciones habría que analizar bien en cuanto a la potencial disquisición que surja del requerimiento de más requisitos para integrar la Cámara Alta. Si bien los derechos no son absolutos y pueden establecerte ciertas limitaciones, con el fin de poder organizar institucionalmente adecuadamente el Estado, habría que analizar bien eso, porque la Corte Constitucional en su momento podría decir que potencialmente el exigir más requisitos para llegar a la Cámara Alta y luego que esta Cámara Alta tendrá hegemonía dentro de la Asamblea Nacional. No olvidar que en esta propuesta se plantea finalmente que quien preside el Congreso en pleno será el presidente del Senado. Y en este sentido, las mayores potestades se concentrarían en el Senado. Gracias. Y habría tal vez que discutir si existiría o no una restricción de derechos, pero eso es un tema que fuera más allá. Si a esta instancia lo asiste en el correísmo, ¿qué peligros corre, digamos, el país institucionalmente hablando? A ver, el correísmo ya de por sí es un peligro para el Ecuador. Ya lo ha demostrado, porque no es que estamos hablando de posibilidades, no. 10 años de correísmo han demostrado lo que significa ser gobernados por una jorga de bandidos. Entonces, que ellos puedan querer montarse a caballo ajeno, bueno, es una idea. Pero no creo. Yo lo que estimo es, aquí hay una propuesta, ¿qué opinan los sindicatos? ¿Qué opinan los maestros? ¿Qué opinan los universitarios? ¿Qué opinan de esto la ciudadanía? ¿Qué opinan los partidos políticos? Entonces, es una idea para que prenda, Y Las organizaciones sindicales le dan la espalda a esta iniciativa. Nadie se pronuncia a favor. Nadie aglutina empeños, doctor Noboa, lamentablemente. Bueno, mira, no solo se cumple con la acción, se cumple con la idea. Ya. Esta es una idea.
¿Ya? ¿No les gusta? Pues no les gusta. Planteen otra, ¿no? Planteen otra, pero demos alternativas para salir adelante. Correcto. Lo de fondo, hay que reformar la Constitución de la República del Ecuador. Lo de fondo es eso. Tenemos que reformar leyes y no se está haciendo nada. Los jóvenes siguen fumando la droga y la droga H. Los jóvenes siguen haciendo de las suyas porque se les permite el microtráfico y no se está haciendo nada. Es decir, alguien va a responderle al país por una juventud que se está drogando. Ese es un ejemplo. Entonces, desde el señor presidente de la República, pasando por el gabinete y pasando por los asambleístas, tiene que haber alguna voz que diga sí o no. Es una iniciativa, es válida, no es válida, muy bien, pero no podemos seguir como estamos, porque si seguimos marchando... ¿Le falta liderazgo a Lenin? Yo creo que para algunas cosas sí, definitivamente. Para otras cosas sí lo encausa. La parte económica, la parte así, asado. Pero para las reformas que necesita este país, no veo el liderazgo. Es que tal vez hubo un acuerdo previo entre él y Correa. Bueno, ya pues, hablar de malos pensamientos, mi querido amigo. ¿Cómo uno se mete pues en el pensamiento? Complicado, ¿no, doctor? Pero que no nos dejemos de engañar, sí es válido. Para pensar sobre lo bueno hay complicaciones. Así es, Imagínense, doctor. para ya pensar en el morbo ya es diferente. Muy bien, doctor. Muy bien. Lo celebro este encuentro nuevamente, doctor Noboa. Ya deja recomendando de que cualquier iniciativa en esta línea hay que respaldar con entusiasmo, ecuatorianos. Eso nos dice el expresidente Noboa. Aspiramos a que con nuestras oraciones todavía usted tenga muchos años de vida para beneficio de los ecuatorianos y de su pensamiento. Gracias, Carlos, gracias, Diego. Un abrazo fuerte. Sí. Saludos, presidente. Un gusto compartir con usted esta mesa. ¿Qué debemos hacer con estas lecciones de Gustavo Noboa? Él no está por las ramas. ¿Qué les pasa a los políticos de este momento? Bueno, yo decía hace un momento que en el Ecuador no existe una agenda política, ¿no? Y usted añadía, Gonzalo, una agenda política para la transición. Y además insinuaba hace un momento la falta de liderazgo político del presidente. Para estos menesteres. Digamos que aclaramos conjuntamente con el doctor Noboa. Cualquier proceso de transición, y de esto se trataba, cuando el presidente Moreno decide dar la espalda a Correa, ¿no? Y empieza a tomar un camino marcadamente diferente en lo político, digamos en lo retórico por lo menos, ¿no? En lo político, en lo económico. Uno esperaba que al tiempo se convoque a un acuerdo para provocar esa transición y crear condiciones para dejar de sepultadas toda esa estructura legal, administrativa, política creada por el correísmo y reemplazarla por una que recobre los equilibrios de la democracia. Eso no se produjo, eso no se dio. No hay sobre el tema reforma constitucional, sobre el tema institucional en general, ¿no? Sobre otras reformas fundamentales que se necesita en leyes secundarias, ningún acuerdo, ninguna propuesta. Ahora bien, hay un colectivo que presenta una propuesta, pero en esto yo quisiera, suscribiendo las expresiones del presidente Noboa en el sentido de que hay que apoyar estas iniciativas, es importante también tener en cuenta los tiempos. Esto es, si ya se presentó a la Corte Constitucional una propuesta terminada, bueno, ya no hay un espacio como para discutir el eventual apoyo, ¿no? o los eventuales puntos de vista a favor, en contra, complementarios sobre esa propuesta. Es decir, hay consenso o hay un acuerdo político sobre ir a dos cámaras, ¿no? Ese es el mecanismo. Es el mecanismo el de solamente ir a una consulta popular o no, mejor a un referéndum con textos redactados, ¿no? Porque el doctor Benavides decía hace un momento, observaba pues cómo se va a integrar la Cámara.
la Cámara del Senado? ¿Qué número de personas? ¿Qué representación? ¿No? ¿Por cuánto número de habitantes va a haber un Senado? Sí, todo esto necesita, pues, algún tipo de discusión, porque si vamos a la consulta y llevamos a la Asamblea va en ese momento recién a buscar las formas para dar viabilidad a esta propuesta. Entonces, yo advierto por ese lado que me parece, celebro y felicito el entusiasmo, pero yo creo que es importante que esto, que es fundamental en términos de viabilidad, en términos de eficacia, que exista un acuerdo político previo, debe existir. Me parece importante, por ejemplo, que figuras como Gustavo Noboa se haya involucrado en esto, ¿no? Usted decía otros expresidentes, no solamente expresidentes, usted mencionó hace un momento las centrales sindicales, los gremios empresariales, seguro, los sectores de la política, pues todos están convocados a esta transición. No tienen pues un discurso esclarecedor y de consenso con ni ellos mismos. Es que verá, la mayoría... ¿Qué nos pasa? La mayoría, Gonzalo, ha tomado una posición de cierta pasividad. Porque visto el hecho de que no tenemos un gobierno con el liderazgo suficiente para conducir estos procesos. ¿Sí? No nos convoca nada, dice Entonces, usted. todo el mundo dice, bueno, pues hasta lo que se ha logrado ya está, es suficiente, no pidamos más, no hagamos más olas, no levantemos, no agitemos más del avispero. ¿Hasta qué? Hasta ver qué pasa al final del gobierno. Ahorita ya no hay más que hacer. La ruleta de la vida. Y esto me parece a mí que retrasa la necesidad de hacer esas transformaciones. Pero qué pena el presidente, que hemos llegado a un momento... Pero es que fíjese, Gonzalo, el presidente convocó a un acuerdo nacional. El acuerdo nacional sobre una agenda política, no una agenda política, sino una agenda de políticas públicas para un supuesto Ecuador del 2030. Pero una agenda de discusión sobre temas de la política, de cómo reestructurar institucionalmente el Ecuador para garantizar la vigencia de la democracia, de una reforma que tenga que ver con la conformación del Estado, una reforma que tenga que ver con el régimen electoral, una reforma que tenga que ver con tener una Corte Suprema y una función legislativa independiente. Bueno, todos esos temas que tienen que ver con la transición han quedado relegados y no se van a tratar, me parece a mí, o sea, por lo menos desde la iniciativa del gobierno o de una convocatoria más amplia en la sociedad. Parece ser que nos quedamos satisfechos, ¿no?, con salir en la mañana, decir todo lo que decimos respecto al Consejo de Participación Ciudadana y al final de la tarde, pues, no llegar a ninguna conclusión. Y al día siguiente el mismo discurso, y en eso llevamos ya 2 años. ¿Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Obviamente. Bueno, ¿y dónde está la propuesta? ¿Dónde está el acuerdo político? No un consenso, no unanimidad. ¿Dónde está un acuerdo político que le dé viabilidad, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo para que la reforma sea sostenible en el tiempo, ¿no? Después tenga que ser, o tenga alguna debilidad jurídica que le vuelva inestable. Bueno, esto me parece a mí que es importante. Ya han presentado esta propuesta. Sería interesante, aunque yo creo que ya los tiempos no permiten, que el colectivo que integra personalidades tan prestigiosas como el expresidente Noboa, está Pepe Ayala, está Hernán Pérez, está el mismo Pablo Dávila, ¿no? Bueno, ellos generen, yo diría, una red de comunicación, un espacio de contactos para que esa propuesta pues pueda viabilizarse. Hay que recoger firmas y hay que hacer una campaña para que eso... Una minga recolectora. Claro. Y eso no es fácil, ¿no? Recoger firmas no es Pero los académicos, qué pena, ¿no? Ahí vale la pena que nos entregue su parecer respecto a la lectura de estas realidades en las universidades ecuatorianas, que es lo último a la que estamos apelando. Ya no hay líderes de opinión gigantes como había antes. No sé qué opina usted, economista. Perdón, doctor.
Bueno, así es, ¿no? Así nos ha Ciertos tocado. espacios de discusión, por eso es importante precisamente esta mesa de diálogo. Creo que en términos de tiempo, lo de la reforma constitucional, si de parte de la Asamblea Nacional, que en definitiva es el órgano legitimado democráticamente, en donde hay una muestra de la pluralidad de opciones políticas, se decantara finalmente por enviar una propuesta, si fuera la de reforma parcial, reitero, para quitarle las competencias o incluso para eliminar el Consejo de Participación, en términos de tiempos estamos hablando de 5 meses. Sí. Es lo más pronto, porque si nos vamos o nos decantamos por la iniciativa del colectivo, iniciativa por supuesto plausible, interesante, con notadas personalidades detrás de esta importante iniciativa, pero ya el proceso de recolección de firmas, si bien es importante desde la perspectiva democrática de generar un debate, como dice el doctor Ordóñez, para que nuevas voces se vayan integrando a la construcción de esta propuesta, en términos de tiempo se vuelve mucho más largo. Porque recoger un 1% del padrón electoral, que sería lo que se solicita, porque la iniciativa es por vía de reforma parcial, creo que por eso lo más adecuado este momento es que finalmente se canalice por vía de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, bueno, en definitiva está debiendo todavía en esta necesidad urgente de plantar cara a los problemas institucionales por medio de la presentación de una reforma. Como se señala, ya el colectivo lo hizo la semana pasada, ya presentó esta propuesta, la Corte Constitucional tiene un plazo, un término que pronunciarse, analizará la constitucionalidad de estas preguntas y eso, entonces estamos frente a una situación de que la Corte, incluso siguiendo lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene el plazo, el término de 20 días para pronunciarse. Y si esto ya fue presentado la semana pasada, los tiempos están corriendo. Por un lado, entonces, reitero que sería importante el proceso de recolección de firmas para generar una amplia participación que dé el debido soporte político y la legitimidad democrática a la propuesta. Pero por otro lado, en términos de tiempos, bueno, alarga mucho más esta situación, que si fuera ya mediado directamente por la Asamblea Nacional. Si quieren por enmienda, lo pueden presentar. Si quieren hacerlo por reforma parcial, tendría que ser una resolución aprobada por el Pleno por mayoría absoluta y eso se enviaría a la Corte Constitucional. Y en términos de tiempos, una reforma parcial en 5 meses podría estar ya tramitada, incluido el referéndum. No, en la enmienda se espera un año. Si se sigue la enmienda del 441, del artículo 441 de la Constitución, hay un año entre primero y segundo debate. Pero si se decantan por la reforma parcial, habría entre primero y segundo debate 90 días, y si es aprobado por 2/3 de la Asamblea Nacional, dentro de los 45 días se convocaría a referéndum. Hay una burla a la República, todo el mundo se defiende, fingiendo escenarios, improvisando escenarios. Ahora ocurre que el cura Tuárez no ha presentado documentos falsos y a la final dice, bueno, yo no soy ni cura. O sea, todo el mundo se acomoda con una facilidad extrema. Ya no soy cura, dice. Nunca he dicho que yo pertenezco a un credo religioso. Eso es negar su condición. Él dice que no es representante de una orden religiosa. Sí. O sea, no niega la calidad de sacerdote y dice que y que siempre ha sido recto, dice. Qué cosas. Estamos jugando con el país. Qué pena. Entonces, esto es lo que decía, esto es lo que da la tierra, ¿no? Y esto es penoso. ¿No? Y esto es penoso porque en medio de esta devastación que Correa produjo en el liderazgo de la política, uno espera que los nuevos cuadros que entren a tener actividad en la vida pública reflejen valores, principios, ideas, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Con el cura Tuárez. Sí. Eso nos encontramos como renovación. Y el cura, y el cura quiere entrar al Palacio Presidencial. Y hay que, vea Gonzalo, es bien importante preguntar. Desde las calles. ¿Quién financia esas movilizaciones? ¿Quién financia esas movilizaciones? La plata que se roba. Esas movilizaciones de gente tan agresiva, tan hostil, ¿no? Sí. Tan virulenta, que agrede periodistas, que ofende instituciones, que insulta a personas. Insoportables. Bueno, agredieron a una reportera de Teleamazonas, ¿no? Encabezados por un personaje que sale y que no logra explicar
¿Quién es él? Sus orígenes. Y además los cuestionamientos que hacen sobre su vida privada. ¿De dónde sale con una fortuna de $380,000 aproximadamente? ¿No? Que le han dado a las beatas y que es un asunto de él, dice. Si ese es el voto de pobreza, ¿cómo será el de castidad? Entonces, hay que... O sea, todo esto hay que preguntarse. O sea, porque... Muy buena. Muy buena. Es que, fíjese, Gonzalo, aquí tenemos frente a nosotros personajes que, en vez de exaltar, digamos, ¿no? de darle dignidad al ejercicio de la política, lo degradan. Pero yo insisto, Gonzalo, el problema está en que como no tenemos una agenda política, nos estamos quedando en lo episódico, nos quedamos en el show, ¿no? En todo esto en estos escenarios fingidos, ¿no? Estos escenarios virtuales, y perdemos de vista lo fundamental. No digo que uno no tenga que ver esto y leerlo en la noticia, ¿no? Pero lo fundamental es lo otro. También criticar, Gonzalo, la falta de liderazgo en la presidencia de la Asamblea. Igual, de acuerdo, un doctor. Presidente de la Asamblea ya habría hecho lo que el doctor Benavides menciona. De acuerdo, doctor. Es ya tener una propuesta al interior de la Asamblea para discutirla, para lograr consensos, conversarla con la función ejecutiva, ¿no? y negociarla con el conjunto de la sociedad. Pero, bueno, sí, ya mandamos a que haya una comisión y en 30 días... Bueno, esto es falta completa de liderazgo, falta completa de la convicción de lo que se tiene que hacer en este momento. El país necesita estas reformas. No hablo solamente de las reformas a la Constitución, Gonzalo, hay que cambiar muchísimas leyes secundarias que propiciaron el asalto del correísmo al sector público. La ley de contratación pública, por ejemplo. Hay que hacer reformas a las leyes que tienen que ver con la administración del sistema financiero. Hay que hacer esa reforma profunda de la reforma laboral, la reforma tributaria. Sobre la reforma tributaria, un día sale el vicepresidente y dice una cosa, al día siguiente cambian de punto de vista. Luego no se sabe, bueno, cuál es el proyecto. Y el tiempo avanza. Entonces, la falta de convicción de la necesidad que tiene el Ecuador de enfrentar estas reformas hace que crea todo esto un país disperso. Y se trata esto con una parsimonia que ya parece que ya parece... cámara lenta. No, ni siquiera eso, ya parece que estamos parados en el mismo terreno sin dar un solo paso. Me parece en esa línea plausible lo que hace este colectivo. No obstante, creo que es importante también tener en cuenta que esas propuestas necesitan esto que es necesario, un apoyo político que viabilice esa reforma, por lo menos en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, vea, doctor Fabián Corral, columnista que yo distingo permanentemente. Lo que usted nos decía, pese a todo. Esto se cumple, doctor. Pese a todo, decía él, mantengo la ilusión y hasta la certeza de que el pedazo de tierra en que nacimos y vivimos, el que nos dio las oportunidades, convertido en escenarios de dramas y de malas noticias y ahogado en discursos como está, sin embargo, tiene remedio, porque hay gente empeñada en trabajar, en soñar, en educarse y en educar a sus hijos, en hacer de cada día un pedazo significativo de la vida. Eso es el Ecuador que queremos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro.